Muy buenas noches, muchas gracias por esperar hasta esta hora. La verdad es que fue una reunión que inició a las 6 de la tarde hasta estos momentos y les agradecemos su interés por el desarrollo de la misma. Destacaría los temas que fueron abordados con toda puntualidad durante esta reunión, en donde, como ustedes saben, estuvieron la gran mayoría de los gobernadores identificados con nuestro partido, la coordinación y liderazgo del Senado de la República por el senador Manlio Fabio Beltrones, la coordinación del diputado Francisco Rojas, una reunión encabezada por el presidente Humberto Moreira, quien se acompañó de su secretaria general, Cristina Díaz, y de Ricardo Aguilar, secretario de organización, y tanto sus servidores aquí presentes. Destacaría en primer lugar que el presidente de nuestro partido, junto con todos los presentes, hizo una evaluación puntual del desarrollo de nuestras campañas en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila, en Hidalgo, en las elecciones a partir de su desarrollo. Las únicas que faltan porque arranquen de manera formal son las de Hidalgo, que serán el día martes, los 84 municipios a renovar, en donde el PRI va con candidatos en 78 municipios y 6 municipios en los que vamos en alianza. Esa evaluación electoral fue muy gráfica, de que están señalando los estudios de opinión, donde claramente en todas las elecciones hay una franca tendencia a que el Partido Revolucionario Institucional va a la cabeza. Se reiteró, y lo subrayo, que son instrumentos de medición, pero que no basamos nuestro triunfo en ello, por lo que el presidente Moreira presentó otra evaluación ya de carácter mucho más cualitativo de la penetración de los puntos de contacto de cada uno de nuestros candidatos, del cierre de planillas, por ejemplo en Nayarit y en Hidalgo, que vamos con procesos municipales, y la evaluación fue de lo más positivos, en donde vamos directos a una victoria y en donde se destacó el mantener la unidad de nuestro partido como la fórmula significativa para obtener el éxito electoral que queremos tener el 3 de julio. Por otro lado, en un capítulo posterior, se destacó un informe de lo que los gobiernos estatales fueron los temas objeto de reunión en la pasada reunión de la CONAGO el viernes en Nuevo León, en Monterrey concretamente. Allí subyacen 3 preocupaciones fundamentales: este ejercicio de destacar el compromiso priista de acompañar al presidente de la República en el combate a la delincuencia, al crimen organizado, todos los problemas de inseguridad, pero también la preocupación y la necesidad que destacamos nosotros de rectificar en ciertas estrategias, particularmente en este deslinde que muchas veces se quiere atacar a los gobiernos encabezados del PRI, en donde en muchas de las acciones de seguridad federal o donde hay intervenciones de otro tipo, como del tipo militar, no se toma en cuenta la opinión y la coordinación plena con los gobiernos estatales y municipales. En esta misma reunión de CONAGO subyacen 2 preocupaciones puntuales, adicionales a la que ya señalo de inseguridad. El tema presupuestal. Es increíble que en los criterios generales de política económica se había estimado una tasa de crecimiento cercana al 4%, hoy se anuncia con pompo y birrete en voz de la Secretaría de Hacienda que se está creciendo a más de 5%, que se crecerá al 5,5%, y lo que hay en el ejercicio presupuestal son 3 variables que lastiman, laceran, no a los gobiernos que encabezan los priistas, sino a la gente que atienden los gobiernos priistas. Por un lado, menos participaciones; por otro lado, anuncios de recortes en el fondo carretero; y por el otro lado, la exacerbada manejo discrecional de la hacienda pública, exigiendo paripasus a los gobiernos estatales que verdaderamente hacen insostenible el conveniar recursos cuando ya estamos viendo finalizar el mes de mayo. En ese tema se estableció un par de grupos de trabajo que se integrarán en los próximos días entre legisladores, tanto senadores como diputados federales, así como comisiones de gobernadores, ya sea representados por ellos mismos o por sus secretarios de finanzas, para preparar iniciativas en materia de coordinación fiscal, iniciativas que puedan incidir en el presupuesto federal del 2012 para que justamente estos fenómenos no sigan siendo manipulados por la Secretaría de Hacienda, donde las cuentas no cuadran y los grandes anuncios nacionales en las finanzas estatales y municipales no guardan acojo. Y por último, yo destacaría de manera muy clara
el tema de Michoacán. En próximos días habrá una convocatoria en donde el Partido Revolucionario Institucional establece los criterios por los cuales va a seleccionar a su candidato o candidata, en su caso, y los criterios de ratificar un compromiso en pos de Michoacán por una agenda que le ayude a Michoacán, que no exacerbe los ánimos de la contienda electoral y aprovechen espacios los que no queremos que los aprovechen, que son la delincuencia, la pobreza y la marginalidad. Vamos unidos por un proceso en Michoacán, pensando en los michoacanos y pensando en una entidad fundamental en la federación y en el pacto, como lo son todas las entidades federativas, y por ello lanzaremos una convocatoria seria, responsable, donde no quede duda de que seleccionaremos al abanderado o a la abanderada de nuestro partido para tener una propuesta, esto sin romper la posibilidad de seguir dialogando con nuestros adversarios político-electorales, como aconteció en algunos días pasados, en donde los gobernadores, los coordinadores parlamentarios respaldaron plenamente a nuestro dirigente de hacer uso de la buena política para poder dialogar incluso con nuestros adversarios en medio de una contienda electoral. En síntesis, amigas y amigos, estos son los 3 temas que fueron abordados a lo largo de esta tarde, desde las 6 de la tarde hasta ahorita que son 9:30 de la noche, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, tratando de esperar responderla. David, se abordó el tema de lo que están pasando en estos momentos los gobernadores de Zacatecas y Aguascalientes, que se le están yendo con todo los partidos de oposición por determinaciones que han tomado en sus mandatos. Perdón, ¿en qué determinaciones? Digo, bueno, ya se unieron todos los partidos de oposición en Aguascalientes en contra del gobernador, igual está pasando en Zacatecas por determinaciones que se han tomado. Ninguna parte de la reunión, te lo puedo decir verticalmente, se abordó ese tema, en ninguna parte. De las 3 horas y media que estuvimos reunidos, tanto el gobernador de Aguascalientes como el gobernador de Zacatecas hicieron uso de la palabra, si no mal recuerdo, yo no me moví de ahí 2 veces, y fue para abordar, uno, el tema del presupuesto, y el otro, la coordinación para poder establecer la mesa de trabajo presupuestal y hacendaria de cara al 2012. Te puedo asegurar que ese tema no fue abordado. Buenas noches, Carlos Lara de El Sol de México. Preguntarle, se abordó en esta reunión acerca de una posible, de llegar a un acuerdo concreto con las fuerzas de oposición para Michoacán, y también saber si se abordó en algún momento lo que se ha estado comentando en diversos medios de comunicación en torno a que existen expedientes negros contra exgobernadores del PRI. Gracias. Respecto a Michoacán, reitero, se abordó el tema en 3 vías. La primera de ellas, respaldar la política de altura que está abordando nuestro dirigente nacional, haciendo caso a las fundaciones ciudadanas que nos han acercado propuestas, el ánimo de permanecer en esas mesas de diálogo que no tiene nada que ver con mantener una posición firme y sólida de que el PRI buscará ganar el gobierno de Michoacán con una candidatura que en los próximos días lanzará su convocatoria para poderlo seleccionar bajo el método que determine en su oportunidad el Consejo Político Nacional a través de la Comisión Política Permanente. Y respecto a expedientes negros, en ningún momento en la reunión se trató de ningún expediente negro, ni de temores de que vengan expedientes negros. Fue una reunión estrictamente de trabajo que giró en esos 3 temas que yo ya destaqué. Me decía alguien aquí, compañero de ustedes, a nivel de broma, que por qué en domingo ya está hora, y la verdad es que estamos cuidando todo lo que sea en apego al marco electoral para que no se pueda interpretar que en horas de trabajo abordamos temas relacionados con un partido político. Estamos en nuestra casa, en la casa de todos los priistas, y estamos en un día inhábil trabajando en diferentes evaluaciones, tanto de la CONAGO como de la evaluación electoral y el caso Michoacán. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle con respecto al asunto de la CONAGO y el asunto de la seguridad y la relación con el gobierno federal. ¿Van a emitir algún tipo de pronunciamiento? ¿Va a haber algún tipo de acción conjunta por parte de los gobernadores para exigir y para lograr realmente
que el gobierno federal tenga una relación distinta con respecto al combate al narco en el asunto estatal? Sí, yo te recuerdo que en próximos días, hacia finales del mes de junio y hacia principios del mes de julio, acontecerán 2 reuniones, una de ellas, por cierto, será en Chihuahua, que son las reuniones de los Consejos Nacionales de Seguridad. Sí hay una gran preocupación, y reafirmando el apoyo incondicional de todos los funcionarios puestos de elección popular que derivan de militancia priista, de reiterar su inquebrantable apoyo hacia la presidencia de México en términos de combatir estos flagelos, también el subrayar de que seguimos insistiendo de que hay fenómenos que no podemos admitir. Falta mayor coordinación, falta en muchos espacios de este país revisar las estrategias porque no han dado los resultados a la que aspiramos los mexicanos y particularmente en este caso los priistas que queremos recuperar la esperanza de caminar libremente en nuestras calles, y el manejo de los recursos públicos en materia también de combate a la delincuencia o en materia de inseguridad. Subrayamos también, y fue un tema que llevó un buen rato en el diálogo, en el encuentro en esta mesa, en la presidencia del partido aquí arriba, el que nos preocupa mucho estos esquemas de evaluación y de calificación que se está tratando de hacer a las policías estatales, municipales o a los cuerpos de seguridad en las diferentes entidades federativas. Hay una preocupación porque muchos de los criterios de evaluación de estos funcionarios o estos servidores públicos, como lo es un policía, un comandante, etcétera, son criterios de evaluación hechos unilateralmente que no tienen lógica y que no sabemos quién los va a evaluar a ellos. O sea, así como se está exigiendo la evaluación de funcionarios estatales y municipales, queremos saber si se están haciendo en todos los mandos federales y en su caso cuáles son los criterios de selección o de evaluación que se escogió. Se pusieron varios ejemplos y nos parece que ese cuestionario, esa forma de evaluar a esos servidores públicos tiene que ser reflexionada, analizada, revisada y en algunos casos modificada. ¿Podría buscar algún mecanismo para evitar algo similar a lo que ocurrió en las elecciones pasadas con el michoacanazo? Mira, lo que queremos es que el gobierno federal y todas las instancias de seguridad pública se comporten a la altura del tema que manejan. Nosotros creemos que es suicida y es destructivo de un Estado democrático manipular los temas de inseguridad con ánimos electorales. Y creemos firmemente que dado los quemones que han ocurrido en ese tema, como el buen caso michoacano que tú señalas, pues esperemos que ya hayan aprendido y que entiendan que las acusaciones son algo muy serio, que juega con la vida de las personas y que además a aquellos que no les afecta directamente, nos afecta en la credibilidad de las instituciones mexicanas en la impartición y en el desarrollo de un Estado de Derecho. Nos parece de la mayor relevancia, y sí se dijo ahí, que la aplicación de la justicia, los procesos de persecución, los señalamientos de corrupción, los señalamientos de involucramiento de autoridades con la delincuencia organizada o simplemente con la delincuencia, tienen que ser observados y aplicados estrictamente en apego a la ley, y que no deben de tener ni ritmos electorales ni manipulación normativa, porque ya vimos, como tú bien señalas, y te agradezco la pregunta, el caso michoacano de triste memoria de hace algunos meses. Hola, diputado, gracias. Abundando, le quería preguntar yo también sobre ese tema, pero si nos puede abundar un poquito más. Habla de la preocupación de los gobernadores, pero específicamente qué van a hacer, porque se habla que precisamente estos exámenes, estas evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública que quedaron, más de 12, 13 gobernadores, los altos mandos de 12 o 13 gobernadores priistas estarían en la mira del gobierno federal precisamente, y esto, bueno, puede ser utilizado semanas o días antes de las elecciones. ¿Qué van a hacer o qué podrían hacer ustedes para blindarse ante ese tipo de acusaciones, pues como dice usted, unilaterales y que no saben ni cómo están haciendo ese tipo de exámenes o evaluaciones? Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es exigir un marco normativo que se respete. Lo que están haciendo los señores gobernadores al interior de la CONAGUA es hoy a venir a compartirlo con su dirigencia nacional y crear comisiones de trabajo específicas en cada materia, seguridad pública, presupuesto, hacienda pública, para interactuar en la unidad que el PRI tiene. No son problemas que afectan a una entidad y a otras no, son problemas que hoy cortan por parejo en todas las entidades.
con diferentes intensidades, pero al final del día afecta a todos. Y hoy lo que se hizo fue un ejercicio de cómo trabajar colegiadamente para que justamente las propuestas no nos dividan y que pese a que en algunos estados haya tópicos más urgentes que en otro, conformemos una estrategia global en lo que además demuestra la unidad con la que el dirigente está manejando a todos los egresados de nuestras filas, a los que se identifican con el Partido Revolucionario Institucional. El pronunciamiento que han tenido los espacios gubernamentales en la CONAGA, en sus propios estados, pero hoy esta reunión se da en un marco donde compartamos antes de que haya pronunciamientos como los que acaba de haber el viernes, con regularidad, en donde se reconoció la convocatoria de Humberto Moreira para reunirnos y antes discutir los temas tan complejos como los que les estamos compartiendo a ustedes. Diputado, buenas noches. Varias cosas. Primero, entonces un no a una candidatura única en Michoacán, sería una de las, entre PRI, PAN y PRD, sería una. ¿Sentiste que los gobernadores se sienten presionados por el gobierno federal, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, donde está dando mucho esto de las fosas y todo este tipo de cosas que hay? Y dos temas quizás aparte. El secretario de Gobernación hoy hace una invitación a los partidos a que se lleven a cabo elecciones limpias, que dice el PRI. Y ¿quién, perdón? El secretario de Gobernación. Hace una convocatoria a todos los partidos para que se lleven a cabo elecciones limpias, que le dice al secretario de Gobernación. Y hoy también el PAN rompe con el gobierno de Aguascalientes porque detuvieron a su ex candidato en esa entidad. ¿A quién? Perdón. Candidato al gobierno. ¿En dónde? Ok. Del domingo no quieres que hablemos. En primer lugar, la candidatura única de Michoacán no es materia de esta mesa en función de un pronunciamiento. Sin duda se habló de que fue el tema que más se destacó de la reciente reunión del miércoles pasado del profesor Humberto Moreira con los 3 grandes dirigentes nacionales. Para poder abordar a una candidatura única, primero se necesita tener candidato. Y lo que está haciendo el PRI, en su convicción y en respeto a la dirigencia y a los liderazgos en Michoacán, es lanzar una convocatoria para pronto, bajo los términos establecidos, tener un candidato al gobierno de Michoacán y en todo caso es seguir explorando esa posibilidad con nuestro candidato, lo cual representará una fase de negociación que todos los priistas abolamos en Humberto Moreira. Yo diría que es una buena página de la política que no hay que cancelar, el estar ejerciendo en medio de una disputa electoral hacia el 3 de julio la palabra, la racionalidad, pensando en las demandas ciudadanas de un estado. Me parece que el tema michoacano, y así se dijo hoy, lo más importante no es la candidatura única, lo más importante es hacer política, porque suponiendo sin conceder que no hubiera candidatura única, la civilidad, el diálogo y el análisis de una agenda común de problemas de Michoacán es algo que manda la mejor señal para este país. En ese sentido, el presidente Moreira seguirá en una mesa de diálogo de alta política como la que se dio el miércoles, proseguirá el partido con sus procesos internos para lanzar una convocatoria en donde tendremos candidato. A mí no me gustaría adelantar ni siquiera un porcentaje de aproximación de qué tan probable es o qué no tan probable es producto de esa mesa. Creo que hablar en lo individual de esa posibilidad dinamitaría la mesa. Y lo único que no quiere hacer el presidente Moreira es cancelar esta oportunidad de hacer buena política con los otros 3 dirigentes nacionales. Segundo, mayor preocupación en estados que tienen mayor violencia, sin duda. Lo dije hace unos minutos a la pregunta de Miriam, no es lo mismo donde está ocurriendo en Tamaulipas ciertos fenómenos, en Nuevo León, en Nayarit mismo, que en otras entidades que afortunadamente no tienen tan acendrado el problema todavía y que deseamos que no se incremente. Los ejemplos, la experiencia, lo que viven los gobernadores en entidades con mayor violencia sin duda retroalimenta en más veces las participaciones y las opiniones de la misma. Y por último, lo que dijo Blake, pues sí, yo celebro lo que dice el secretario Blake. Ojalá se traduzca en la realidad y ese es un buen deseo de nuestro partido, porque de repente pues tenemos señales distorsionadas allá afuera
Déjame citar un ejemplo concreto que se compartió hace unos días. Hay los famosos convenios de transparencia y de jornada electoral limpia que se promueven y que están previstos incluso en la ley y que se convenian cada año que hay elecciones en alguna entidad. En Hidalgo ocurrió el viernes pasado, el pasado, y fue muy extraño que pese a que la convocatoria inicial de la celebración de este convenio había descansado en el gobierno federal, los funcionarios federales no fueron a firmar el convenio, lo cual parece verdaderamente una contradicción. Estuvo el Congreso local, estuvieron los alcaldes, estuvo el señor gobernador, estuvo la FEPADE y las instancias federales, esas que hace algunas semanas se reunieron para salir a promover al gran gobierno, no estuvo presente en esa mesa. En Hidalgo lo pongo como ejemplo. Entonces, bienvenida a las palabras del secretario Blake. Ojalá eso en la práctica y en los hechos se traduzcan en hechos consumados y que no sean declaraciones unilaterales que queden como buenos deseos. Creo que México en materia electoral, en materia de desarrollo político y democrático, lo que necesitan son hechos. Entonces, bienvenida esa propuesta del secretario Blake. Ojalá la aterricemos todos los días, todos por el bien de los procesos electorales y por lo tanto por el bien de la democracia. ¿Y lo de Aguascalientes? Gracias, dirigente, para preguntarte sobre… No soy dirigente, nada más soy vocero. Bueno, vocero, diputado. Vayan a grillarme entonces. Estaría raro. Para consultar sobre si no abordaron el tema o si les representa alguna preocupación el activismo del gabinete panista, el hecho de que estén haciendo giras, que se vayan a dedicar los próximos días y semanas a replicar el mensaje que les dio Calderón a los delegados federales, es decir, todo ese activismo, si se planteó sobre la mesa, si hay preocupación. Y segundo, si podrías ahondar un poco sobre el tema de las iniciativas para las reformas a las leyes de coordinación fiscal y el presupuesto rumbo al 2012. Gracias. Y perdón, y si trataron el tema de la campaña del Estado de México en específico, dada la polarización que se ha dado en los últimos días, acusaciones de exceso al gasto de campaña, ataques contra… Por ejemplo, Bravo Mena dice que el PRI le está orquestando todos los ataques que están en su campaña. Gracias. El tema del gabinete panista, de sus promociones electorales, que muchos andan como que muy animados haciendo campaña, se subrayó el denunciar con todos los elementos de prueba que en su caso hubiere, el que no en aras de la defensa de que yo poseo derechos políticos, que es lo que ellos arguyen, se viole la ley. Sí nos preocupa el que haya funcionarios de medio tiempo o que haya funcionarios que usan presupuesto para promoción electoral específica de un partido, en este caso del PAN, y en su caso cada PRI en los estados, porque recordemos que son procesos electorales estatales, hará las denuncias correspondientes. Iniciativas presupuestales, justamente, Claudia, para construir las mismas hacia el 2012, que es cómo acabar con los subejercicios, cómo cambiar el tema de los paripasus y cómo revisar el dinero que mandan a fideicomisos y que no ejercen en el presupuesto, violando el presupuesto, se termine estas iniciativas presupuestales. La idea es revisar qué hay hoy en las comisiones de ambas cámaras, integrar comisiones de diputados, senadores y gobernadores junto con la dirigencia nacional y construir las iniciativas que hubiera lugar hacia el próximo periodo ordinario de sesiones. Y el del Estado de México, pues mira que fíjate que fue al revés. La evaluación del Estado de México nos dice que Rubiel sigue creciendo, que mantiene por mucho la campaña de contacto ciudadano puerta a puerta más cercana a la ciudadanía, que en un análisis profesional que hiciera la Secretaría de Organización por mandato del presidente Moreira y la propia presidencia del CEN nos destaca una campaña no solo de contacto ciudadano, sino de propuestas, la que más propuestas ha puesto sobre la mesa, más allá de cómo las proponga, el término de propuestas específicas en su campaña y la seguridad de que vamos en una campaña incluyente o ascendente que nos puede llevar a la victoria con seguridad el 3 de julio. El Estado de México, te lo puedo asegurar, fue así de sintética la evaluación y la intervención de algunos actores de esta entidad, dándole una evaluación por el camino correcto.
Gracias, diputado. Rapidísimo. El tema de Cordero se habló específicamente como uno de los panistas que ya tiene incluso un grupo de apoyo dentro de la estructura del gobierno y dentro del PAN. Y el otro tema, al encontrarse los coordinadores parlamentarios, se habló de la tarea legislativa, es decir, el periodo extraordinario, si hay materia, todavía no. ¿Cómo va en ese sentido? Gracias. El tema de Cordero no fue tema, en lo más mínimo. Y dos, el tema de las reformas sí se abordó en una intervención tanto del diputado Francisco Rojas, que dio cuenta de las reformas en qué estatus se encuentran, de la voluntad de seguir trabajando el PRI a través de sus legisladores para sacar adelante las reformas que requiere el país en diferentes temas, no solo la agenda del señor presidente de la República, porque pareciera que la agenda legislativa es la que le interesa al presidente Calderón, y así se dijo, Nos interesa hoy más que nunca una solicitud expresa y un diagnóstico expreso, van a decir que es comercial, a una iniciativa que por cierto a mí me tocó presentar en la Cámara y meterle el acelerador, que es la reforma de Banca de Desarrollo, que por cierto el gobierno federal nomás no le gusta tocar. Nuestro compañero y amigo diputado Gerardo Sánchez abordó el tema puntual de las porquerías que está haciendo Financiera Rural, de cómo hoy no se le presta al pequeño productor, sino cómo Financiera Rural está muy preocupada por prestarle, por ejemplo, a las grandes corporaciones mexicanas de alimentos que podrían tener fácilmente acceso a cualquier financiamiento, y que es una contradicción en sí mismo del papel de la banca de desarrollo. El otro tema legislativo de alta prioridad que se tiene que trabajar desde ya, no esperar al periodo ordinario, es esto de los subejercicios, los paripasos y la estacionalidad de los recursos que no llegan a las entidades, y sin duda se abordó en qué estado está la laboral, la de seguridad nacional, la reforma del Estado, y cómo están trabajando los priistas en tratando de construir acuerdos. La más compleja a poderla ir desdoblando es el tema de la reforma política. Se cuestionó mucho por parte de las entidades federativas la viabilidad de la reconducción presupuestal, que en cristiano significa que el presidente puede vetar el presupuesto y entonces aplicaría el presupuesto del año anterior. Varios gobernadores se manifestaron no estar a favor de esa reforma, porque si de por sí, ya con la facultad presupuestal hoy de los diputados que tienen, nos hacen trampa con los presupuestos cada año, pues darles la reconducción tal vez sería algo que nulificaría la posibilidad de que los recursos del presupuesto llegaran a las entidades y a los municipios.